Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro del Deuteronomio. Estamos haciendo nuestro camino y nuestro proceso también, capítulo por capítulo, versículo por versículo, entendiendo lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Es un libro ciertamente muy reelaborado, donde se ponen las reglas, las normas, aquello que el pueblo de Israel, después de una experiencia tan dura, tan difícil, que es aquella del Éxodo, comienza a transmitir cómo deberíamos vivir desde ahora en adelante. Esa es la propuesta entonces del autor o de la comunidad, de lo que están queriendo transmitir en una forma ordenada, porque aquí entonces se pone de una forma bien ordenada todo el aspecto de las reglas y de los mandamientos. Nosotros en ese capítulo 11, si ustedes recuerdan, ahí comenzamos, nosotros estamos viendo el discurso de Moisés, ya el segundo discurso. Pero ahí en ese capítulo 11 del Deuteronomio nos abría esta posibilidad de lo que vendría. Cuando dice la posean, se refiere a la tierra prometida, cuando entren entonces en la tierra prometida y vivan en ella, cumplan, le dice así, fielmente todos los preceptos y leyes que hoy les impongo. Bueno, y sobre esta realidad es que nosotros encontramos todo lo que viene a continuación, desde el capítulo 12 en adelante hasta el 25. Nosotros encontramos esto que se llama aquí el código del Deuteronomio, del 12 al 25. Comienza la primera parte que se refiere directamente a las relaciones del hombre, o sea, del pueblo con Dios, del capítulo 12, 1 hasta el 16, 17. Se centra exclusivamente entonces en esta relación del hombre con Dios. Luego nosotros tenemos desde el capítulo 16, 18 al capítulo 18, 22 las leyes sobre las autoridades. Cómo se deben comportar las autoridades, cómo tienen que tratar al pueblo,
cómo tienen que preocuparse por la comunidad en realidad. Nosotros tendríamos que utilizar más esa palabra del cajal, ¿verdad? O sea, la comunidad, la eclesia. Más que hablar de la ciudad o del pueblo, se habla entonces de ese atiguazú. Aquí es la persona o las personas en relación. Por eso estamos hablando de las relaciones. Aquí todas estas leyes, ¿verdad? Estos mandamientos que encontramos siempre están apuntando a la relación con Dios, con los hermanos y consigo mismo. Es decir, la relación consigo mismo, por decirlo de una manera. O sea, yo me relaciono conmigo mismo, pero en función siempre de la comunidad. A eso nos estamos refiriendo. Bueno, después la tercera partecita del capítulo 19 al 25 son las relaciones justamente humanas y sociales. Estábamos nosotros concluyendo en nuestro curso bíblico anterior sobre estas relaciones humanas y sociales. Desde el aspecto siempre mirado de la experiencia de ese exilio, de lo que nos había sucedido. Fuimos al exilio porque no supimos manejar nuestras relaciones, no supimos entonces comportarnos como pueblo, no supimos comportarnos como comunidad, como cajal, ¿verdad?, dentro de una tradición. Y bueno, así entonces se concluye esta tercera partecita del segundo discurso, las relaciones humanas y sociales. Desde el capítulo 26 al 28 se introducen varios apéndices, del 26 al 28. Entonces son estos tres capítulos, 26, 27 y 28, tres capítulos que tenemos aquí, introducen, por lo tanto, algunas normas, reglas, que seguramente, como el autor sagrado tiene muchos documentos que son independientes absolutamente, entonces los va encontrando, los va ordenando, y de acuerdo a su estructura, de acuerdo a lo que él está queriendo transmitir, en su estructura del libro, de la macroestructura, decimos nosotros, va ordenando, así como recién estuvimos viendo, toda esa primera parte que se refiere a la estructura de la relación del hombre con Dios. Después hace una segunda partecita, las leyes sobre las autoridades. Una tercera partecita, las relaciones humanas y sociales. Y después, estos que vienen ahora y que vamos a leer y que vamos a estudiar un poco, se dice simplemente como apéndices, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque son reglas así, piriri pororoya de Jaiseñande, ¿verdad? O sea, que existían muchas otras reglas, pero al no introducirse dentro de la generalidad en la división de los otros con respecto a Dios o con respecto a las autoridades o con respecto a las relaciones entre las personas, entonces lo dejan en una forma aparte. Pero lo importante es que quieren recordarlo porque para el autor sagrado y para la comunidad son leyes, son mandamientos muy importantes que se tienen que recordar. Por lo tanto, cuando llegamos así al capítulo 26 hasta el 28 de este segundo gran discurso, este es el más largo que tenemos del discurso de Moisés, entonces, tras la amplia colección de leyes religioso, culturales y humanitarios sociales, entonces vuelvo a repetir porque esto es importante, lo que nosotros vimos hasta ahora son leyes religioso, culturales, humanitarios, sociales. Entonces todos los capítulos 12 al 25 se refieren a todo eso. ¿Se dan cuenta? Es una sección exclusivamente de mirar, ver estas reglas y estos mandamientos. Vaya balañaña comportanas, vaya balañaña pobana. Y ahora entonces a continuación viene, así a modo de apéndice, ¿verdad? O sea, como diciendo piriri pororó, entonces aquí nosotros tenemos que poner todo esto que tenemos también como material y no queremos tirarlo a la basura, porque tenemos aquí, son elementos que siempre los hemos utilizado y que nos parecen muy importantes, pero al no entrar en las otras secciones, nosotros hacemos otra sección de estos tres capítulos donde vamos ordenando estas otras leyes. Por ejemplo, una doble ceremonia con carácter cúltico religioso, por un lado, y humanitario social también por el otro lado. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 26 del 1 al 15 y vamos a mirar un poco lo que se encuentra aquí en este capítulo, ¿verdad? Entonces tiene esa doble dimensión que me parece que es muy importante, ¿verdad? Porque esto es lo que el pueblo de Israel, la celebración y sanción, ¿verdad?, de la alianza. Se dan cuenta que incluso son materiales repetidos, materiales que ya de cierta manera hemos hablado tantas veces, materiales que ya hemos estudiado,
pero que ellos vuelven a encontrar. Quiere decir que continuamente ellos volvían a reflexionar, a mirar, y desde ahí volvían a reorganizar esta relación con Dios, esta relación entre ellos mismos. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Tilma está cambiando la atención pastoral de las parroquias. Detrás del proyecto está la firma tecnológica Glass Canvas. Su presidente explica que no se trata de un simple software, sino un sistema para ayudar a promover la evangelización ofreciendo soluciones a problemas concretos. Para empezar, los párrocos van a ser capaces de ver cuáles son los intereses de sus feligreses y dónde está la gente, lo que les preocupa, lo que pasa en la parroquia y a sus feligreses. Además de eso, el personal de la parroquia y los encargados de la comunidad pueden comunicarse directamente con los feligreses. Una de las principales funciones de Tilma es adaptar el contenido digital a las necesidades y deseos de los feligreses para ayudarlos eficazmente y llegar a los católicos alejados de sus comunidades. Sabemos que la iglesia nos ama, pero tenemos que sentirlo. Así que cuando nos ven y nos cuidan y saben quiénes somos, podemos empezar a ofrecer contenido que haga que alguien se sienta más conectado. Y a través de eso empezamos a sentirnos más conectados a la iglesia, a amar más a nuestra comunidad, a amar más a nuestra diócesis, porque sientes que te ven y te oyen. Los resultados en solo 3 meses han sido asombrosos, explica G.M. Boyd. Dice que las parroquias han visto un aumento de la eficacia de su labor, incluso algunas han recibido un 30% más de donaciones. Una de las mayores sorpresas en los últimos 3 meses ha sido la cantidad de diócesis que se han acercado a nosotros, han visto y entendido lo que estamos tratando de hacer. Hay obispos que se están esforzando para ser más proactivos en sus actividades evangelizadoras y esta herramienta les ayuda a llegar más rápido a las personas. La plataforma es fácil de usar. El equipo de Glass Canvas espera que Tilma sea una forma efectiva de usar la tecnología para involucrar a las personas en la vida dinámica que la iglesia ofrece cada día. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa.
En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿Qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio en el Antiguo Testamento y ahora entramos en esto que le llamamos el apéndice, ¿verdad? Son 3 capítulos donde encontramos algunas leyes ciertamente independientes que no se introdujeron en las otras secciones. Vamos a mirar esta que comienza en el capítulo 27 del 1 en adelante, la promulgación pública de la ley. Estamos de nuevo, decíamos, casi como una repetición, porque varias veces nosotros ya hemos escuchado, hemos reflexionado sobre la celebración y sanción de la alianza como tal. Es como un retintín, ¿verdad? Como un repicar, como un volver una y dos veces, tin, 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 repicando. Ven acá, me la lleva. Nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir, aquí estamos, esta es la alianza, dale, fuerza, no se olviden, hay que vivirla. Entonces, ahí ven, repicando. ¿Por qué? Porque es el centro y es lo esencial, ¿verdad? Entonces lo va pasando. Nosotros decimos siempre, ¿verdad? Como esa línea, ¿verdad? Que atraviesa toda
toda la Biblia. Toda la Biblia, dije, no solamente aquí, ¿verdad? Sino que aquí es uno de los momentos en que volvemos a encontrar ese retintín de la alianza. Y es bueno entonces volverlo a recordar y volver a leerlo un poco. La promulgación pública, ¿viste? De la ley. Ya le más la promulgación pública. Voy a veces me pico, oye, promulgarla públicamente. Hay que volver a recordar, hay que volver a decir. Somos entonces altibajos en nuestra vida, altibajos, momentos en que estamos bien con Dios, momentos vamos ya poco betuyure, nos metemos en el pecado, estamos entonces olvidándonos de tantas cosas que nos han transmitido nuestros abuelos, nuestros padres, etcétera, etcétera. Y ahora entonces estamos allá, somos corruptos, somos ladrones, y bueno, el retintín, no robarás, no robarás, no robarás, retintín, no robarás, no robarás, entonces ahí te dice tanto que por ahí puede ser que pocón de puede ser, esperemos, ¿verdad? Y entonces uno dice, ahora me acuerdo, ¿qué me había dicho mi abuelita? ¿Qué me había dicho mi mamá? ¿Cómo hay que vivir? ¿Qué había aprendido en la catequesis? ¿Cómo se veía antes cuando era chico? Ahora, ¿qué me pasó? Entonces, el retintín es lo que te ayuda, el retintín, la repetición. Como decían los antiguos latinos, ¿verdad? La repetición ayuda, la repetición ayuda. Entonces, queridos amigos, vamos a leer un poco esto que le llamamos nosotros este capítulo, ¿verdad? De la doble ceremonia, doble ceremonia, doble ceremonia, doble heyoine. Es una segunda vez, es un retintín verdaderamente, con un carácter cúltico religioso, humanitario social, humanitario social. Está con la hoy que la religión es mirar angelitos o mirar al cielo y ver nubes blancas y no sé cuántas cosas. Hasta amigos me mandan fotos y me dicen, padre, mira, apareció aquí el caballo del Apocalipsis, mira, apareció el ángel con la espada, con la... Ya contero en la mitad de la o aparecen dalle. Pero esas cosas hasta con Photoshop yo puedo dibujar, ¿entiendes? O sea, no miremos así. ¿Se acuerdan? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11, cuando te dice justamente, ¿qué ustedes están haciendo mirando al cielo? Fíjense, mira al cielo, le dice. Esos dos hombres vestidos de blanco, y se viene y le dice, bueno, vayan a trabajar ahora, vayan a Jerusalén, comiencen a anunciar esa experiencia de vida. Pero poco a vender, ¿ustedes son o no son cristianos? ¿Son o no son seguidores de Jesús? Sí somos. Bueno, listo, vayan y vivan, alter Christi. Tapejoja peyapola peyapona como cristianos. Vivan, amale a tu esposa, amale a tus hijos, ama a tu trabajo, ama a tu patria, a tu país, ese lugar donde estás. No le robes más a la gente, no le robes más a los pobres, no le robes más a tu país, deja de ser corrupto, etcétera, etcétera. No estar mirando si hay nubes blancas o no sé si apareció ahí, no sé, una nube que le parece a un, no sé, el ángel con la hoz o el caballo que viene del Apocalipsis. Eso son Photoshop, como yo le estoy diciendo, podemos hacer. El otro te exige confesión. En Jesús, en Yepomoí, venían de Llano, debe haber hecho, venían de Yara, Añemomón Burún de Jevilla lleva. Pero quiero volver a levantarme, quiero volver a comenzar porque estoy entendiendo. Mira lo que te dice. Es una ceremonia doble, el Berit, la alianza. Vive cómo es un retintín, ¿verdad? Esa alianza. Una doble ceremonia, carácter cúltico, del culto hacia Dios, porque entiendo que esto es lo que Dios me está pidiendo. Este es el culto verdadero a Dios. ¿Se acuerdan cuando dice, no quiero sacrificios? No quiero sacrificios, dice el Señor. Sino ¿qué cosa es lo que quiero? Tu corazón arrepentido, tu corazón que vuelve hacia Dios, hacia el camino de Dios, a hacer bien las cosas. Entonces, ese es el culto verdadero. Después dice religioso. ¿Por qué es cúltico religioso? Porque religión significa volver entonces a una unión directa con Dios, pero que te lleva a la unión directa contigo mismo, religarte con tu esencia, con tus principios, con tus valores. ¿Se dan cuenta? Qué lindo que está esto, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de una parte cúltica, pero que está en relación a mi persona. Eso quiere decir cúltico religioso. Me religo a mí mismo, conozco quién soy, sé qué es lo que Dios quiere de mí, para que estoy en este mundo. Y la gente. Entonces, ¿por qué yo estoy aquí en este mundo? Mundo apeari. Como decía San Juan Bosco, decía, recuerden jóvenes, porque él hablaba a los jóvenes, y era lindo eso, porque les educaba a los jóvenes, ¿verdad? A los niños.
y eran boriajuatura, eran todos esos pobres abandonados, etc. Pero sin embargo le fue educando y les dijo: jóvenes, no se desanimen de la vida, levántense. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Es decir, eso es lo que tenemos que descubrir. Nuestra misión de servicio, nuestra misión entonces de hacer algo por los demás. Entonces, tiene un carácter cúltico, religioso, por un lado. Por otro lado, mirá lo que tiene entonces. Tiene este carácter humanitario social. Esto me encanta más todavía. Porque cuando te dice el carácter humanitario social, te está diciendo que la religión no tiene que quedarse simplemente en un angelismo. Angelismo quiere decir que debe mañana bater, ya no sé, ese pirimbá, ay, que peda, que amoa, que añandú, que sea soñar, que no sé cuántas cosas. Cuando eso escuchamos, ¿verdad? La gente que viene y dice: padre, usted sabe que yo soñé esto, que he visto esto, que he visto aquello. Usted sabe, padre, que no se apareció esto o aquello. Sí, está bien, por ahí puede ser. Pero esa es la parte del sentimiento y la parte de una expresión también muy profunda de lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? En el estudio de las religiones se llama eso la religión baja. O sea, todo el aspecto humano, porque aquí te está hablando de lo humanitario social. Pero desde ahí nosotros tenemos que llevar a qué cosa, a que eso sea un compromiso con los demás. Por eso es humanitario social. Toda religión debe llevarnos entonces a vivir mejor, a un relacionamiento profundo, lindo, que le ayude a la persona a salir, a llevar ni lo en boya, sino que a levantarse ñacapuana. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe'e, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñandeyara ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020.
Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hay días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Hay días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. 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 Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Comenzamos con estos 3 capítulos del 26 al 28. Estamos hablando y estamos leyendo sobre estos apéndices, o sea, estos textos que forman todo un apéndice, estos 3 capítulos. Decíamos que hay aquí una doble ceremonia con carácter cúltico religioso, ya hemos explicado en el bloque anterior, ¿verdad? Por un lado, pero por otra parte tiene el carácter humanitario social. Estamos en el capítulo 26 del 1 al 15. Vamos a leer un poco, vamos a mirar lo que significa entonces es la entrega de las primicias, cúltico, del 26:1
al 15. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor tu Dios para constituirlo morada de su nombre. Bueno, aquí entonces te hace una introducción. No sé si ustedes ya están captando, hay que leer varias veces, ¿verdad?, para hacer una buena exégesis, hasta familiarizarse también con el vocabulario. Este vocabulario es repetido varias veces, este estilo. Este es el estilo que tenemos de la escuela deuteronomista. Deuteronomo, segunda ley, ¿se acuerdan? Es bastante más exigente y es bastante impositiva, casi digamos, como lenguaje. Peare ya podase. Peixare Yapuana, más o menos. Pero claro, esta expresión es porque ellos tuvieron una experiencia tan dura, tan difícil. Entonces están hablando sobre la experiencia de vida. Nosotros fuimos al exilio, caímos lo más bajo que se puede caer, la esclavitud. Roñemos en Bagorenetango, ¿verdad? Y fuimos allá a Babilonia, etc. Ahí sufrimos. Pero desde esa experiencia de sangre, de dificultad, entonces nosotros le estamos escribiendo. Y por lo tanto, yo te digo, segunda ley, ¿viste? Vuelvo a reescribir mi historia, nuestra historia, cómo tenemos que ser si no queremos volver a caer en la misma situación. Es como decir, ahora estamos en un problema de mucha corrupción, ¿verdad?, en el país. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pero en la medida en que abrimos los ojos y nos damos cuenta, ¿verdad?, como pueblo, como gente, como comunidad. Porque la Biblia te habla más de comunidad, de la comunidad, común, unidad, todos. Entonces, en la medida en que vamos despertando como comunidad, pero entendemos eso, entonces no vamos a caer más en el mismo error de poner a gente corrupta, poner gente que solamente nos lleva a la miseria. Eso es lo que te está queriendo decir, ¿verdad? Y entonces por eso es un lenguaje duro, es un lenguaye directo. Amina, eso es lo que te está diciendo. Abrí los ojos, date cuenta. No seas prebendarista o prebendario o lo que sea. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, te está hablando y te dice, asumí tu responsabilidad. Y por eso hablamos de un aspecto religioso, cúltico religioso, muy bien, con respecto a Dios. Pero después te hablaba directamente de qué aspecto humanitario social, humanitario social. Doble, humanitario social. Si es una religión que te va a llevar, como decía Carlos Marx, solamente, como que a drogarte, un opio del pueblo, decía eso, Carlos Marx, ¿verdad? O sea, que lleva ahí, ay, que yo le he visto al angelito, ay, que me tocó Shepirimba, que esto, aquello, y vos estás ahí en tu mundo. Y mientras los otros te roban, te sacan la billetera, ¿verdad? Y entonces, o sea, y te hacen cualquier cosa, no solamente en el aspecto de la economía, ¿verdad? En cualquiera. O sea, vos estás ahí drogado. Eso decía Carlos Marx, ¿verdad? Que la religión era opio del pueblo. Atención, me van a disculpar, pero yo no absolutamente difiero con este gran filósofo, un gran filósofo. Este es un hombre que ha pensado mucho, ¿verdad? Yo no le puedo tampoco así nomás decir que este tipo no vale para nada. No, tiene buenos principios, tiene buenas reflexiones, impresionante, ¿verdad? Pero discordamos por lo menos en su definición de religión. Está bien, si para él esa es la religión, véase él, ¿verdad? Porque él vio también, observando, ¿verdad?, que mucha gente, y también nosotros vemos, que piensan que la religión es mirar al cielo, ¿verdad? Y punto, y con los angelitos. No, aquí te está hablando. El segundo elemento es comunitario social. Y nos tiene que ayudar, ¿verdad? O sea, estas críticas, porque al final de cuentas la tenemos que tomar como una crítica positiva, ¿verdad? Para darnos cuenta que la religión nos tiene que religar a nuestra esencia humana. De ahí viene el humanitarismo, de ahí viene el socialismo, lo social, pero bien entendido, ¿verdad? Porque el asunto es que nosotros cuando pensamos estas cosas, ñandamos curusú muchas cosas que ni nosotros ni sabemos, ¿verdad? No reflexionamos, oye, ñajentunte. Y entonces ya pensamos ñambo curusú, endiablamos todo. Porque eso le conviene, ¿verdad?, a mucha gente, ¿verdad? O sea, nos presenta, eso es lo peor. Y claro, entonces ya no te hace pensar en las otras posibilidades para que vos luches por los derechos de la comunidad, de la iglesia, de ese cajal, de ese atiguazú. Porque toda la Biblia apunta al bien común. Toda la Biblia apunta a la comunidad. Mi misma conversión está en función de mi familia. Mi misma conversión está en función del bien social y de la comunidad.
Entonces esto es un arduo trabajo, porque si no nos volvemos capitalistas, nos volvemos egoístas, nos volvemos gente, yo y mi ganancia, y los demás que le coman michi, ¿verdad? Entonces eso es antievangélico, anti-Biblia, ya eso directamente. Entonces mucha atención, la responsabilidad personal ciertamente va a apuntar siempre a una responsabilidad colectiva, a una responsabilidad de la sociedad, de la comunidad. Es para hacer crecer el grupo humano. Dios puso en nuestras manos toda la creación. Pone en nuestras manos toda la creación. No es que solamente te dio conciencia a vos para que vos te arregles por tu cuenta. Yo, y punto. No. Ahí el Señor nos da verdaderamente la capacidad para que nosotros podamos después apuntar a lo esencial y fundamental. Qué lindo que es eso. Entonces, por eso encontramos aquí esta primera parte dentro de un lenguaje, después de una experiencia dura, de divisiones, porque Israel si fue al exilio es porque ellos mismos no se entendían, no había una relación entre ellos, no hay un baile. Y claro, una vez que uno está dividido, cualquier enemigo que venga, entonces nos dominan y hacen de nosotros lo que quieren y como quieren. Cuando no hay una formación, una educación, ¿por qué queremos embrutecer al pueblo? ¿Por qué quieren embrutecer a la gente? ¿Por qué quieren gente ignorante? Y justamente por eso, para que no tengan capacidad de reflexión. Y entonces nos dejamos llevar simplemente por un fanatismo, sin saber y sin tener la capacidad de una reflexión profunda, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Señor José, parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 oh. Pase por favor, en el pesebre encontrará al niño Dios, el Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy, adorarlo hoy. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, Que en mi corazón sea un pesebre para aunque sea ti, pobre. y aunque sea pobre, Quiero que nazcas en mí, que con tu alumbres paz este lugar, y que con tu amor me llenes esta Navidad, que en mi corazón sea un pesebre para ti, y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos reflexionando sobre este camino tan interesante que hizo el pueblo de Israel después de una experiencia que tocó el fondo, ¿verdad? Que se llama el exilio. Desde el exilio ellos comienzan a pensar y después la escuela que nosotros le llamamos, según los estudios, evidentemente que nunca existió una escuela así como tal, donde decía el título Escuela de Deuteronomistas, nunca existió de esa manera, sino que hoy mirando los estudios uno ve y dice, aquí hay un grupo humano, autor sagrado con su comunidad, porque la Biblia se escribe dentro de la comunidad ante situaciones que se está viviendo en el contexto histórico. Es importante que tengamos en cuenta, no pensemos más, como muchas veces los protestantes lastimosamente influyen tan negativamente, ¿verdad? En el pensamiento religioso. Ay, porra que la Biblia lo dice, barra que la Biblia dice, como si fuese que el libro sagrado cayó del cielo, ¿verdad? No, nada que ver. Esto se escribe dentro de un contexto histórico y entonces la iglesia, la comunidad, la está pensando desde la comunidad en esta relación directamente con Dios y preguntándose, la comunidad se pregunta y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nosotros nos estamos comportando? ¿Qué es lo que tenemos que verdaderamente asumir y fortalecer, ¿verdad? De nuestra relación para vivir humanamente así como tú, Señor, quiere que nosotros lo hagamos? ¿Se dan cuenta? Esto es elemental, esto es fundamental. Si nosotros no hacemos ese camino, si nosotros no creemos en este aspecto, vamos a quedar siempre con un aspecto mágico de la religión. Pensamos que todo es magia de parte de Dios. Ese será el Dios de los griegos, será el Dios de no sé quién, ¿verdad? El Dios Zeus, que tira un rayo y convierte el sapo en un buey, o el buey en un perro, o el perro en un chancho. No, eso no existe en la Biblia. La Biblia jamás. Y el Nuevo Testamento con mayor razón, ¿verdad? Cuando llegamos a Jesús. Sigan también los programas de Ñande Yara en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sobre todo Marcos. Ahí interesantísimo, ¿verdad? Pero de todos luego. Porque el pensamiento cristiano es asumir la cruz cada día dentro de tu historia y seguir al Señor. Es el esfuerzo personal, pero desde esa enseñanza, de esos mandamientos, de esas leyes que el Señor pone en tus manos. Desde una reflexión sobre un contexto histórico real, verdadero, de tu vida. No de una cosa que está cayendo del cielo. Absolutamente no. Todo se escribe sobre experiencia humana profunda de la comunidad, pero desde un encuentro profundo también entendiendo cuál es la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Para qué Dios nos ha enviado en este mundo? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es entonces mi responsabilidad hoy en mi comunidad, en mi sociedad? La comunidad, elemento central, fundamental en la Biblia. Bueno, y así entonces aquí te está hablando ya de la entrega de las primicias. Como yo les dije, estos elementos se repiten una y otra vez, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esto de la entrega de las primicias también vamos a encontrar en otros pasajes. Por ejemplo, más adelante en el libro de Josué, capítulo 24, se vuelve a repetir. Porque son elementos fundamentales y esenciales. Es decir, ¿por qué yo entrego las primicias, los primeros frutos? Y bueno, y porque entiendo que todo lo que yo estoy recibiendo es don de Dios. La tierra. A ver, vos plantaste, muy bien. ¿Qué es lo que hiciste vos? Hiciste el esfuerzo de plantar, de preparar la tierra tal vez, o no sé. Pero después, ¿quién es el que da, como dice el Evangelio, quién es el que da crecimiento a esa semilla? ¿Quién es el que da crecimiento a esa plantita? ¿Quién es el que va a dar el fruto a esa plantita? La tierra. No vos. Nosotros simplemente somos instrumentos y ayudamos en todo caso. O sea, nosotros también nos aprovechamos de todo lo que la naturaleza nos va regalando. Y después nosotros decimos, Shela producir. Muy bien, está bien, el esfuerzo de organizar, de hacer, de producir, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pero igual el Señor te pide cuenta y te dice, bueno, eso es gratis, a vos te salió gratis porque yo hice todo eso. Yo hice a través de la tierra, a través del agua, Yo te pedí ciertamente porque vos sos co-creador dentro de la naturaleza. Te di esa capacidad para que vos hagas entonces ese trabajo, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué las primicias?
Porque las primicias, al ofrecer a Dios, en realidad lo que nosotros estamos ofreciendo no es tanto a Dios, que Dios no necesita de esas primicias que estamos ofreciendo, sino que al ofrecer a Dios es la actitud nuestra, del hombre, con respecto a Dios, agradecido, pero que después redunda en beneficio, como siempre decimos, de la comunidad. Las primicias, ¿a dónde iban? Las primicias iban entonces para los pobres, para la gente, para la comunidad, para los sacerdotes, para los que estaban al frente de la comunidad, ¿entienden? Entonces, pealaña de Jacob Ponana. Y aquí entonces el Deuteronomio vuelve a insistir. Pero lo elemental y lo fundamental no está tanto solo en las primicias como tal, o no está tanto en el hecho de que yo ofrecí o no ofrecí esas primicias como tal, sino que lo elemental y lo fundamental está en tu actitud con respecto a Dios, con respecto a la creación y con respecto a tu comunidad. Porque entonces yo soy agradecido a Uyeveme Ebeñan de Yara o me Jaguereche Etamba haciendo ese bañan de Yara Omonga Kwao Mio Hoy. Y ahora yo entonces agradecido y digo, Señor, cuántas maravillas, todo lo que ha producido la tierra, con el esfuerzo, la lucha, el cuidado, todo lo que vos quieras, con mi capacidad, porque la capacidad que otra el Señor te dio, otra a vos también la inteligencia para poder hacer eso. Llevamos años. Bueno, y después entonces ahora cosechaste y te dice las primicias, mi hijo, las primicias, todos los primeros frutos me lo vas a entregar. Pero ¿por qué le estaba diciendo que Dios quiere, entre comillas, que le entreguemos? Porque eso después está a beneficio de la comunidad. El famoso diezmo, el 10%. No es para que yo, sacerdote o pastor, me guarde en mi bolsillo. No, eso está en función de la comunidad. El diezmo se entregaba al templo. Y en el templo, entonces, ahí los que están al frente, era la comunidad de Leví, ¿verdad? Se encargaban de distribuir a quién, a los pobres, a los que necesitaban, ¿entienden? No es para que yo ahí me haga rico millonario, la de diezmo de pupea, llevas a peixe, de cola se menciona, de cola se yate. Miren nomás todos estos pastores cómo utilizan, ¿verdad? Entonces, la riqueza personal. Eso, evidentemente, como dice Dios, los vomitaré en de Yaramía. Entonces, ¿por qué? Porque nos estamos aprovechando, ¿verdad? Y eso se aprovechan de nosotros solamente por nuestra ignorancia también, ¿verdad? Porque no hay cuay. Entonces, ya ponte mañana. Y peor todavía, porque te dice, ¿por qué dice la Biblia? ¿Y por qué está escrito? Y así hay que hacer. Entregar el diezmo. Pero bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto porque es elemental y fundamental en esta parte del apéndice, ¿verdad?, que tenemos del segundo discurso de Moisés. Estamos en el capítulo 26, 27 y 28 del Deuteronomio. Nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Y les doy la bendición del Señor en este día. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.